Bueno, mi nombre es Luis Allegrini, soy médico clínico, instructor de clínica médica del Hospital Pena de Bahía Blanca, y a mí me toca el tema de lo que es la parte del curso de diabetes en práctica clínica, las crisis hiperglucémicas. Bien, para comenzar, bueno, vamos a usar un caso clínico como excusa para ir pasando por las siguientes actividades, viendo la definición, la clasificación, la epidemiología y más. Comenzamos con una mujer de 25 años, diabética tipo 1, que es llevada a la guardia por dolor abdominal y fiebre. Lo que refieren es que inicia hace 2 días con disuria, tenesmo, vesical, dolor lumbar y en hipogastrio. Ella agrega fiebre y náuseas. Ingresa al hospital somnolienta, febril, taquicárdica, taquimnéica y con hipernea. Bien, los signos vitales al ingreso: estaba hipotensa, 80-40 de tensión arterial, una temperatura de 38,4, una frecuencia cardíaca de 115, una respiratoria de 28 por minuto, y un hemoglucotés que tenía 400 de glucosa. Al examen físico, un DASGO 13-14 en 15, se queda de pirimucosas, ¿sí? El examen cardiológico no presentaba signos de sobrecarga, no presentaba ruidos agregados al examen respiratorio, tenía un abdomen blando, depresible, doloroso a la palpación en hipogastrio, sobre todo a la presión profunda. Un sínfoco neurológico. Inicialmente se toman las medidas de colocar vías periféricas y una expansión inicial con solución fisiológica. Se solicitaron laboratorios, analítica, un estado arterial, estado ciudad arterial, un sedimento urinario, y se le hace un electrocardiograma y una radiografía de tórax. Bueno, dentro de lo que son las complicaciones de la hiperglucémicas en la diabetes, tenemos que hablar de dos fundamentalmente, que son la cetoacidosis diabética, ¿sí? De aquí en adelante lo vamos a llamar CAD, que es la triada bioquímica clásica de hiperglucemia, mayor a 250, que tiene cetonemia o cetonuria, y se acompaña con una acidosis metabólica, con un pH menor a 730. Y lo que es el estado osmolar hiperglucémico, que aparece con hiperglucemia mayor a 600, y con esto es fundamental, una osmolaridad mayor a 320, el pH suele estar conservado mayor a 730, con mayores signos de deshidratación, y acompañado generalmente con alteración del sensorio. Antes era conocido como coma hiperosmolar, pero como no siempre presentan el coma, entonces se decidió mejor por este nombre. Incluso la parte de no cetósico a veces pueden tener cetonas, por lo cual ya no se utiliza más ese término. Bien, con respecto a la cetosis diabética, suele estar más asociado a la diabetes tipo 1 que a la diabetes tipo 2, porque habla claramente de un déficit absoluto de insulina, y tiene una interacción mucho más rápida que el estado hiperosmolar, que suele estar más asociado a la diabetes tipo 2, que es un déficit relativo de insulina, y por eso la progresión suele ser más lenta. Hay que tener presente que la cetoacidosis diabética, la mortalidad ha disminuido mucho, menor al 1%, aunque si hay una mortalidad del 5%, está más asociada con los factores precipitantes que con la descompensación metabólica en sí. Y el estado hiperosmolar tiene una mortalidad mayor, llega a veces hasta el 20%, y está más asociado con la pérdida de volúmenes de agua y de electrolitos, y también con las comorbilidades que presentan estos pacientes, que suelen ser pacientes más añosos. Cuando aparecen en edades extremas, cuando aparece el coma, la hipotensión, o cuando hay comorbilidades, son situaciones que suelen llevar peor pronóstico. No se ve muy bien, pero con respecto a este cuadro, lo que quería referir era cómo se marcan las pérdidas de agua que hay en la cetosis diabética o en el estado hiperosmolar. Vean que en lo que es la parte de la cetoacidosis, perderá a razón de 6 litros, más o menos estamos hablando, y en lo que es el hiperosmolar, 9 litros, ¿sí? Mucho más de lo que es la cetoacidosis. Y también hay mayor pérdida de electrolitos, como miren lo que son el potasio, ¿sí? Y el sodio. Bien, nuestro paciente nos regresa con un laboratorio, tenemos una glucemia de 354 decilitros, cetonemia,
tiene una albúmina de 2,5, una urea de 0,79 y una albúmina de 1,8, una alteración de la función renal, un sodio de 130, un potasio de 5,7 y un cloro de 98. Tenemos un estado ácido-base que presenta un pH de 7,15, un bicarbonato de 6 y una PC2 de 20. Lo que podemos observar es que hay una hiperglucemia con una acidosis metabólica con un GAP aumentado. Bueno, con respecto a los criterios clínicos, más de lo que me refería al anterior, ella tenía la hiperglucemia, la acidosis metabólica, el exceso de bicarbonato y el pH bajo, y tenemos la cetosis comprobada, en este caso por una cetonemia. Y el GAP aumentado, para no olvidar, con alteración del sensorio. Y esto es importante porque la alteración del sensorio es la que nos marca a nosotros la gravedad, ¿sí? El pH, el estado mental, nos marca la gravedad de la citosis diabética. En este caso era moderada, porque estaba somnoliente, tenía un pH entre 7 y era 7,15, entre 7 y 7,24. Bien. Bueno, cuando tenemos nuestro paciente, lo recibimos inicialmente, confirmamos que tiene una cetoacidosis metabólica con un bicarbonato bajo y que está con una PC2 que compensa esa situación, ¿sí? En este caso va a ser un trastorno puro de estado ácido-base. Y lo que tenemos que medir también es con ese sodio, ese cloro de bicarbonato, a ver si nos da una elevación del GAP como correspondería en la cetosis diabética. En este caso, haciendo los cálculos, nos da que tiene un GAP de 26 para un normal de 12, entonces estaríamos hablando de que hay aniones que están añadidos a nuestro organismo. Por eso aumenta la brecha aniónica. Tenemos que hacer correcciones con respecto a esto, porque tenemos una albúmina baja, que es lo que vemos por aquí, ¿sí? Que hacemos el GAP corregido, que es el GAP que tenemos, más 2,5 por un delta de albúmina, que nos va a dar, siempre que hay un descenso de la albúmina, lo que hace es más sensible el evento. Entonces, ¿qué pasa? Va a aumentar la brecha aniónica, ¿sí? Si hay un aumento de 1 gramo por encima de lo normal de esa albúmina, va a haber un descenso de esa brecha aniónica. También se pueden hacer correcciones por pH, un punto por cada 0,1 que baja el pH. Y también es conveniente calcular la osmolaridad plasmática para poder definir, digamos, si estamos en una cetoacidosis diabética o si tenemos algún otro cuadro que pueda ser compatible, ¿sí? Habitualmente la osmolaridad plasmática en la cetoacidosis diabética suele ser variable, pero por lo general suele estar en menos de 320. Esto más que nada para recordar que, bueno, no todas las cetoacidosis diabéticas son con glucemias altas, ¿sí? Hay que recordar que tenemos una cetoacidosis diabética que es euglucémica, sobre todo la que viene cuando hay situaciones particulares como malnutrición, cuando hay una corrección de insulina previa, ¿sí? En el embarazo, también cuando hay inhibidoras del transportador del sodio de la glucosa. Siempre tratar de buscar que haya dentro de las causas desencadenantes que no haya un trastorno mixto, evaluar si el cuadro no resuelve pronto o dentro de los términos acordados, buscar algunas otras alternativas diagnósticas. Bueno, ¿y cómo se produce este proceso? ¿Cuál es la fisiopatología de la cetoacidosis diabética como del estado hiperosmolar? Bueno, lo que se produce es básicamente un déficit de insulina, que puede ser absoluto o relativo, y como contraparte tenemos un aumento de las hormonas contrarreguladoras. En este caso, que ya algo describió previamente Osvaldo, la diferencia va a ser que acá tenemos glucosa, pero lo que no hay es insulina. Este déficit absoluto, en el caso de una cetosis diabética, lo que produce es un aumento de la cetogénesis y una disminución de la utilización de la glucosa periférica. ¿Sí? Esta disminución de la utilización de la glucosa periférica hace que aumente la glucosa en sangre, pero también estimula la gluconeogénesis y estimula también la glicogenólisis, ¿sí? Produciendo mucho más liberación hepática de glucosa. También se estimula la proteólisis y se disminuye lo que es la síntesis de proteínas, por lo cual se van a brindar más sustratos para
aumentar la gluconeogénesis. Al mismo tiempo, todo esto obviamente aumenta la hiperglucemia, y también actúa en los adipocitos, aumentando la lipólisis, aumentando la liberación de ácidos grasos del hígado, llegando a ser, aumentando los sustratos para aumentar la gluconeogénesis. Todo esto es un círculo el cual estimula y aumenta mucho el tema de la hiperglucemia. Estos cetoácidos lo que van a hacer va a consumir el bicarbonato y va a producir la acidosis. Con respecto a lo que son las hormonas contrarreguladoras, que son el glucagón, las catecolaminas, el cortisol, la hormona del crecimiento, estimulan mucho más este proceso, reforzarlo y haciendo como un ciclo vicioso de la situación. Ahora, hasta acá podríamos tener un paciente relativamente compensado, pero esta hiperglucemia también produce glucosuria, y esta glucosuria produce una diuresis osmótica que produce mucha pérdida de agua y electrolitos. Esa pérdida del volumen intravascular termina deteriorando la función renal, con lo cual se disminuye la liberación, la excreción de glucosa y de los otros sustratos, generando mayor retención de glucosa y aumentando exponencialmente la misma, aumentando la osmolaridad de la situación. Eso es en el caso de que haya un déficit absoluto de insulina, como sería en la cetosis diabética. Ahora, ¿qué pasa cuando hay insulina, como clásicamente en un diabético tipo 2? Bueno, lo que sucede es que si bien tiene insulina, no tiene insulina suficiente como para evitar todo lo que es la gluconeogénesis y la glicogenólisis y la producción en exceso de glucosa, lo que sí tiene es suficiente insulina como para inhibir la lipólisis y la generación de cetoácidos. Con lo cual, lo que va a tener en mayor cantidad va a ser glucemia elevada, va a tener mayor glucosuria, pero va a ser más prolongada en el tiempo, ¿sí? Va a ser mejor tolerada, con lo cual van a aumentar los déficits o las pérdidas de agua y de electrolitos. Esto es un poco más de lo mismo, la liberación de los ácidos grasos, se acetilan, y esto estimula la cetogénesis, y hay mayor liberación de glucosa hepática. Bien, con respecto a la epidemiología, la cetosis diabética suele ser, dentro de lo que son las crisis hiperglucémicas, mayor al 90% de las causas de ingreso. Un 20% suelen ser por debut, la mayoría de las veces está relacionado con personas entre 18 y 50 años, y la diabetes tipo 1 es la que se lleva por lo menos 2/3 de esta situación. Luis, Sí. disculpa que te interrumpa. No sé si tenés del parlante, como algún parlante que hace como un eco, ¿puede ser? Ah, sí, Capaz que es eso. tengo el Es celular. poquito, pero bueno. Para que... Ahí puede ser. Ahí se escucha mejor. Ahí bien. Perfecto, sí, era el celular. Perdóname. No, está bien, gracias. Bueno, con respecto a lo que es el estado hiperglucémico, sí, son entre un 1 y un 10% de los ingresos, no es lo más frecuente, habitualmente se dan en adultos. El 20% de estos pacientes es un debut, ¿sí? Sobre todo se dan pacientes que no están insulinizados, habitualmente son pacientes diabéticos tipo 2, y obviamente, habitualmente también los acompañan otras comorbilidades, otras enfermedades, que esto es lo que suele empeorar el pronóstico. En el caso de nuestra paciente, una paciente joven, que sabemos que tiene diabetes tipo 1, así que lo más probable es que sea una cetoacidosis diabética. Bueno, ahora, pero ¿por qué? ¿Cuáles son las causas que desencadenan esta situación? Si alguien toma la medicación correctamente o probablemente desconoce que sea diabético, ahí tenemos una situación diferente. Bueno, lo más frecuente es que la primera causa es las infecciones, ¿sí? Las neumonías sobre todo, y las infecciones urinarias son la segunda causa dentro de las infecciones. La descontinuación de la terapéutica con insulina, ¿sí? O
una terapéutica inadecuada, que sea un debut de la enfermedad, o enfermedades que aparezcan como una pancreatitis, un infarto de miocardio, una ACV, y esto sobre todo estos últimos en los que son pacientes más con riesgo, que suelen ser adultos mayores. Hay medicación que lo puede poner, como los corticoides, las tiazidas, los antipsicóticos, y también hay situaciones psicológicas, como trastornos alimenticios y otros que pueden predisponer a desencadenar una crisis hiperglucémica. En nuestro caso, la paciente presentaba síntomas presumibles de una infección urinaria y, repreguntándole, la paciente refiere que al momento de estar con fiebre decide no inyectarse la insulina, como suele ocurrir cuando se sienten mal. Bueno, con respecto a los síntomas de la clínica de estos pacientes, habitualmente tienen ambos, cetosis diabéticas o hiperosmolar, tienen síntomas de una diabetes mal controlada, ¿sí? Como son poliuria, polidipsia, pérdida de peso, vómitos, deshidratación. Pueden estar con alteración del estado mental, más irritables. En el caso de la CAT, principalmente, es un evento que se produce en poco tiempo, 24 horas, algunos días, dependiendo de la ingesta de líquidos, de comida, de si usa o no insulina. Puede acompañarse por náusea y vómitos. El dolor abdominal difuso suele estar en un 50% de los ingresos, pero está mucho más relacionado a la acidosis de la cetosis diabética y no se ve tanto en el hiperosmolar. Eso nos puede ayudar a empezar a diferenciarlo. Y el hiperosmolar es un proceso que es más lento, más progresivo, suele estar asociado a alteración del estado mental porque llegan más tarde en el tiempo a consultar, y pueden a veces incluso estar asociados con un foco neurológico, una hemianopsia o una hiparexia. Los síntomas que son de gravedad, la somnolencia, el estupor, el coma, para ambos cuadros clínicos. Con respecto a los signos clínicos, ¿sí? Son pacientes que van a estar deshidratados, van a presentar sequedad de piel y mucosas, van a estar taquicárdicos, hipotensos. Con respecto a la CAD, va a tener la respiración de Kuhn-Maul, que es una respiración que es muy frecuente, más profunda, muy laboriosa para el paciente. Y generalmente podemos sentir un olor como cítrico, como frutal, con respecto a la cetosis.